Entonces vamos a continuar con las clases de Doppler arterial de miembros inferiores, y bueno, hasta la semana pasada vinimos viendo los espectros habituales, también vimos ejemplos de cómo interpretar estos flujos y de qué es lo que nos encontramos por ahí concretamente en los pacientes. Pero ahora vamos a ver una clase de algunos espectros raros que nos pueden llegar a aparecer, y bueno, cómo interpretar estos espectros, porque bueno, hacemos bastante Doppler, y estos espectros suelen aparecer con bastante frecuencia. Así que vamos a hablar de lo que se llaman patrones no consensuados. Y entonces, a veces obtenemos registros espectrales en los cuales se dibujan ondas que no son las que nos muestran los libros. Ondas preobstructivas, ondas posobstructivas, y no sabemos a veces cómo interpretar estos espectros. La literatura no nos ayuda en esto, existe poca información y bibliografía consensuada sobre cómo correlacionar estos hallazgos no esperados con la fisiopatología. Y bueno, les voy a mostrar algunos patrones que, bueno, algunos que están comenzando en esto quizás les resulten un poco complejos y difíciles de recordar, pero aquellos que por ahí ya hacen Doppler vascular en el hospital o en los consultorios, bueno, quizás se han encontrado alguna vez estos espectros. Y bueno, sabemos que el patrón preobstructivo característico es el pinito preobstructivo, ¿sí? Ese patrón que en realidad el ascenso sistólico es recto, pero es un patrón que parece un triangulito, y que el flujo sube y baja y es de baja velocidad, pero enseguida se queda sin diástole. Bueno, a veces en algunos lugares preobstructivos nos podemos llegar a encontrar un patrón que no es el típico pinito. Es un patrón que lo llamamos el preobstructivo atípico, y sobre todo aparece en la arteria femoral superficial, en el sector proximal y medio, cuando hay una estenosis severa o una oclusión distal. Y parece una onda parvus tardus, parece una onda posobstructiva, pero en realidad es preobstructiva. Y la explicación de esta onda es que hay muy buena colateralización, y que quizás esta arteria que está obstruida más abajo, en realidad comunica a través de colaterales con un lecho distal que está isquémico y está vasodilatado, de baja resistencia y baja presión, y que esas colaterales son muy buenas, y por eso reflejan el estado del lecho distal en la arteria. Además, es un paciente que quizás está permanentemente vasodilatado. Quizás hasta puede estar medicado con vasodilatadores. Entonces les voy a mostrar ejemplos. Y acá tenemos un paciente donde empezamos el estudio en la ilíaca externa y vemos un patrón trifásico de velocidades normales. En la femoral común, a ver si alguien me ayuda a interpretar este espectro. ¿Qué les parece el espectro de la femoral común? Este que está acá. ¿No? Es un espectro habitual trifásico Bien. de la femoral común. Bárbaro. Y a ver, Francisco, ya que te tengo ahí. Fíjense el espectro que hay en el sector proximal de la arteria femoral superficial. ¿Qué te parece? ¿Te parece también que es normal trifásico? Sí, me parece normal, con el ascenso o con un poquito ¿cómo es? Con turbulencia, pero sí, me Bueno, parece normal. quizás si lo comparamos con el de la femoral común, yo te diría que hay una caída de velocidades. No sé qué te parece a vos. 129, espera que no la veo toda. La otra dará 50. 50, sí, hay una caída de velocidad. Bueno, hay una caída de velocidad, pero parece mantener el espectro trifásico. Y mirá lo que sucede inmediatamente más abajo, más distal. Pasamos a la arteria femoral superficial y cambia el espectro de ser trifásico a monofásico. Y entonces, la primera vez que yo hice un estudio como este y me lo encontré, lo grabé, y es este estudio que estás viendo. ¿Y qué pensé yo acá? Pensé que era un parvus tardus. Y dije, uy,
me salteé la obstrucción y volví a revisar para arriba. Volví a revisar para arriba para ver si la estenosis me la había salteado y no la había visto bien. Y resulta que volví para arriba y no había nada. Las arterias estaban perfectas. Entonces me dispuse a ir para abajo. Y me fui para abajo y me encontré una estenosis severa de la arteria femoral superficial a nivel distal, o en el sector, digamos, medio a distal. Y entonces acá estamos viendo una estenosis muy severa, con una velocidad muy aumentada, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa para abajo. Y para abajo, en la poplitea, ya me encuentro el patrón Parvus tardus. Entonces me pregunto, este patrón, ¿por qué no tengo el pinito preobstructivo? El patrón preobstructivo característico. Bueno, a veces nos pueden aparecer patrones que no son los habituales de observar. Y no tenemos que caer en la trampa de creer que esto es en realidad un posobstructivo y que la obstrucción está para arriba, en la ilíaca, en la femoral. Obviamente, vamos a revisar esos sectores muy bien para asegurarnos que no haya una obstrucción proximal. Pero en este caso estoy demostrando que hay un patrón preobstructivo atípico porque la obstrucción estaba de ahí para abajo. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? Bueno, otro espectro que podemos llegar a ver es un espectro que es como bidireccional, que tiene un flujo que es bifásico, pero tiene la sístole igual que lo que es la diástole para abajo. Es como que la sangre entra y sale, entra y sale. Y esto también parecería ser un signo de una obstrucción distal. Este espectro se ha visto en los sectores proximales a una obstrucción, por ejemplo, femoral, y que tienen circulación colateral, pero es un patrón muy inespecífico y en realidad a veces no lo podemos terminar de caracterizar. También lo he visto en el síndrome compartimental, y también lo he visto cuando hay una trombosis venosa, pero una trombosis venosa profunda muy severa, tanto del sistema profundo como superficial. Las arterias que quieren entrar a ese miembro inferior, que tiene un edema muy importante por trombosis venosa, les cuesta entrar. Entonces la sangre entra y sale, entra y sale. Y eso parecería ser un flujo como reverberante o oscilante, y que está demostrando que hay una alta presión en el territorio al que está queriendo entrar el flujo de la arteria. Así que cuidado, porque esto puede ser un signo de obstrucción distal, pero también puede ser un signo de síndrome compartimental, o también de lo que se llama una flegmasia alba dolens, que es un miembro inferior blanco y pálido y doloroso por una trombosis venosa, pero que también compromete el flujo arterial. Acá tienen el ejemplo de este flujo bidireccional y cómo por ahí parece un patrón bifásico, pero no es un patrón bifásico normal. Tiene demasiada diástole. La diástole es como muy larga. Y esto nos indica que la sangre que entra sale. Y bueno, esta arteria se ocluía distalmente, aunque tenía circulación colateral. Y la gran pregunta del millón, cuando hacemos un Doppler de los miembros inferiores, es la siguiente. Si yo empiezo el estudio por ahí desde las arterias tibiales para arriba, en vez de desde arriba para abajo, sino de abajo para arriba, y encuentro que las arterias tibiales tienen flujos trifásicos que parecen normales, ¿eso indica que el resto del sistema arterial, en todo el eje arterial, va a estar sin patología? ¿Qué opinan ustedes? Yo puedo hacer un Doppler de las arterias tibiales y decir que si el flujo está normal, ¿el resto del estudio va a ser normal? Ahí en el hospital Eva Perón de Merlo me dicen que no se puede decir eso. ¿Por qué? Porque si hay buena circulación colateral, los patrones podrían parecer normales hacia distal, pero en realidad podría haber patología. Así que muy bien, chicos. Entonces vamos a demostrar esto, ¿no? Porque yo hace unos años, cuando estaba aprendiendo a hacer Doppler, le pregunté a un médico referente en Doppler vascular que esta misma pregunta, y me contestó que no,
que si los patrones eran todos normales a nivel distal, que eso significaba que el estudio iba a dar todo normal. Entonces, yo me grabé los estudios como para poder respaldar mi opinión, y entonces les muestro un caso. Acá tenemos un caso donde tenemos la femoral común. A ver, esperen un segundito. Decime, Javi, ¿qué querés? Javier, ¿qué pasó? Ah, bueno. Acá tienen un ejemplo. La femoral común del lado derecho vemos que tiene un patrón trifásico. Y fíjense el patrón que encuentro en la femoral superficial proximal. A ver qué opinan de este patrón. ¿Les parece normal? No sé, ¿nadie quiere responder? Chicos, ¿hay alguien que me esté escuchando? En Olivos dicen que es monofásico. Daniela dice que es preobstructivo. Yo no estoy tan segura, Daniela, que eso sea un preobstructivo, ¿no? Parece un parvus tardus. Pero bueno, vos te adelantaste por ahí a mi observación, ¿no? En Olivos dicen que no saben cómo describirlo, pero el pico sistólico es muy bajo, muy bien. Acá dicen que parece normal, no estoy de acuerdo, no parece normal, parece un parvus tardus. Parece un parvus tardus porque parecería ser que es monofásico y de baja resistencia y de baja velocidad. Entonces, lo primero que yo pensé acá es que también otra vez me había comido una obstrucción. Y en realidad no me la comí. Y como dice Daniela, este es el patrón preobstructivo atípico que les presenté al principio de esta clase. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa más abajo. Vemos que hay una estenosis en la arteria femoral superficial en el sector medio, una estenosis muy severa, y para rematarla, este paciente que tenía todos espectros raros, tenía un patrón bifásico en la poplitea. Y este patrón bifásico en la poplitea, si yo hubiera empezado el estudio por la poplitea, hubiera dicho, ay, está todo bien. Y de ahí para arriba seguramente no hay patología. Pero este paciente sí tenía patología y tenía una estenosis severa de la arteria femoral superficial en el sector medio. Y además tenía ese patrón raro, llamado preobstructivo atípico, que en realidad lo llamamos así nosotros, aunque en realidad sabemos que no tiene un nombre preciso este espectro, pero no nos tenemos que confundir. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este caso? De que los flujos distales que parecen normales no siempre aseguran que el eje arterial no tenga patología. ¿Cuál es la otra moraleja de este caso? Que no siempre hay que creer en los espectros, que nosotros no somos descriptores de espectros, pero los espectros nos ayudan a encontrar dónde está la estenosis, y que a lo que le tenemos que creer no es al espectro en sí mismo, sino a encontrar la estrechez de la luz, a encontrar el aumento de velocidad, y poder detectar exactamente dónde queda el sitio obstructivo. Entonces, a veces podemos encontrar patrones posobstructivos que son bifásicos o trifásicos, y esto es sumamente desconcertante. Podría estar justificado en pacientes que tienen muy buena colateralización y que no tienen requerimientos excesivos de oxígeno distal, que además están en reposo durante el estudio, además por ahí vinieron en silla de ruedas y que no han estado caminando en los últimos minutos, que esperaron por ahí sentados durante largo tiempo en la sala de espera, o que por ahí toman vasodilatadores. Y acá les muestro más ejemplos. En este caso empezamos el estudio por las arterias popliteas, y vemos que las arterias popliteas derecha e izquierda parecen normales, son bifásicas. Entonces este señor que está acá en pantalla, ¿saben cómo se llama? ¿Quién es este señor de acá? Los que son colombianos quizás no lo conozcan, pero si algún... Muy bien, Camila, que es residente de Tigre y que es argentina, sabe reconocer que ese señor se llama Carlitos Balá. ¿Y te acordás, Camila, cómo se llama ese signo que está haciendo en la imagen? ¿Cómo decía Carlitos Balá cuando hacía ese signo? ¿Qué gusto tiene la sal salado, no era? No. No,
No. Decía, gestito de idea, decía ahí. Y hacía así. Es verdad, es verdad. Bueno, entonces, cuando encontramos las arterias popliteas así trifásicas o bifásicas, bueno, nosotros podemos hacer como Carlitos Balá, ¿sí? Así, que están ok, están perfectas, ¿sí? Y seguimos para arriba. Y vemos el mismo paciente y vemos que las arterias en el canal de Hunter o en el sector medio, la arteria femoral superficial, también tiene flujos que parecen normales, que son por ahí bifásicos. Y Carlitos Balá nos sigue haciendo así, ¿no? Que está todo ok. Pero cuando seguimos para arriba, vemos que del lado derecho la femoral común es normal, pero del lado izquierdo encontramos una estenosis en el origen, en realidad en la arteria femoral común o en el origen de la arteria femoral superficial, que era compatible con una estenosis del 75 al 99%. Entonces ahí Carlitos Balá nos puede seguir haciendo maravilloso y está todo perfecto, pero el médico que nos manda al paciente nos va a hacer así, nos va a hacer con el dedo para abajo, porque vamos a malinterpretar los espectros y creer que está todo bien, cuando en realidad nuestra función, nuestro trabajo, nuestro objetivo principal es detectar los sitios de obstrucción. Así que hay que revisar minuciosamente todo el árbol arterial para descartar que no haya estenosis. Otro ejemplo más. En este caso, en vez de poner a Carlitos Balá, vamos a poner un smile. Y empezamos el estudio por las arterias tibiales. Y vemos que la tibial anterior del lado derecho y del lado izquierdo tienen patrones bifásicos que parecen normales. Hasta acá parecería estar todo bien. Seguimos subiendo y vemos que las arterias poplitea derecha e izquierda también parecen estar normales. Seguimos con un signo de smile, creyendo que el estudio es normal y que está todo bien. Pero cuando subimos a las arterias femorales, de los dos lados encontramos que la vena está permeable y la arteria está ocluida. La arteria femoral del lado izquierdo también está ocluida. Entonces hay una oclusión femoral superficial bilateral. Y entonces acá el estudio no está todo bien. Y acá nos mostramos un signo de smile, pero que no está sonriendo, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque era un estudio patológico, donde había una oclusión, una patología obstructiva severa de la arteria femoral bilateral, que si nos hubiéramos guiado por los patrones distales, hubiéramos creído que estaba todo bien. Por eso, no podemos tomar a los patrones distales cuando son normales como absolutos y creer que está todo normal. Otro caso que les muestro, también con patrones que parecen normales, es esta arteria tibial anterior, que está ocluida y que recanaliza a nivel distal por circulación colateral. Y esta circulación colateral, obviamente, tendría que haber un flujo posobstructivo a este nivel, un patrón parvus tardus. Pero en vez de haber un patrón parvus tardus, le hacemos el espectro y aparece un patrón bifásico que parece normal. Y entonces acá podríamos decir, bueno, patrón normal, pero si yo no hubiera mirado bien la arteria, no me hubiera dado cuenta que en realidad la arteria está ocluida y que recanaliza por circulación colateral. Y acá otro patrón también bastante desconcertante, un patrón bifásico, pero que está reverso. Esta arteria tibial anterior o tibial posterior, bueno, está ocluida en el sector proximal. Y los flujos, en realidad en vez de venir de arriba para abajo, vienen de abajo para arriba. Y esto indica que hay circulación colateral en el tobillo. Entonces es una arteria que está ocluida a nivel proximal, con circulación colateral que recanaliza la arteria a nivel distal, pero que en el sector distal hay flujo reverso. Flujo que es como aspirado desde la arteria, desde la arcada plantar o desde la arcada del dorso del pie, de la arcada pedia, que es aspirado por necesidades de oxígeno y de flujo de los músculos de la pantorrilla. Entonces, en este ejemplo vemos un flujo que parece normal y que si yo estoy desatenta, puedo apretar el botón invertir y darlo vuelta y creer que es normal. Pero en realidad es un flujo reverso y que corresponde a un robo tibial por oclusión de la arteria a nivel proximal. Acá tienen otro ejemplo de la arteria tibial anterior del lado izquierdo y de la arteria tibial anterior del lado derecho.
y tienen diferentes direcciones. Cuando uno ve esto, la tibial anterior del lado izquierdo era normal, pero del lado derecho había un robo, una arteria con flujo reverso, propio de la oclusión proximal. Y cuidado de no confundir este flujo que parece bifásico, pero está reverso, y apretar el botón invertir y creer que es normal. Otro patrón que nos puede aparecer en nuestro estudio y que tenemos que saber reconocer es un patrón que llamamos símil venoso. Sabemos que las arterias tienen patrones pulsátiles, pero a veces la pulsatilidad se disminuye a tal extremo que el flujo arterial parece el de una vena. Este patrón aparece como un pozo obstructivo extremo. Esto se suele ver en las arterias tibiales distales y se debe a la presencia de una obstrucción o una oclusión proximal. Y a través de circulación colateral el flujo llega al tobillo, pero con un patrón con una pulsatilidad totalmente desaparecida o disminuida. Tanto es así que parece el flujo de una vena con esa leve fascicidad venosa. ¿Cómo nos damos cuenta que esto no es una vena, sino que es una arteria? A ver, ¿quién me puede decir cómo me doy cuenta que esto es una arteria y no una vena? Fíjense ahí se ve un video donde se ve en el centro la arteria y a los costados las dos venas. Y vemos que el flujo arterial parece una leve pulsatilidad. Muy bien, por la dirección del flujo, entonces, esto es un flujo que por más que parezca una vena, se dirige hacia el pie. Y las venas nunca van a ir hacia el pie, van a volver del pie para el corazón. Así que estos flujos similvenosos los reconocemos por esto. Y otro patrón que puede aparecer es el patrón en aguja o en espiga. Este patrón es un patrón donde la presión dentro de un compartimento aumenta tanto que se colapsa la vena y la arteria quiere entrar el flujo dentro del compartimento y no puede. Y entonces la alta presión dentro de la arteria produce este patrón en aguja o en espiga. Esto se produce por el síndrome compartimental. Y recuerden que no se ven las venas. Dentro del compartimento no se ven venas y las arterias tienen flujo en espiga o en aguja. En conclusión, hablamos durante todas estas clases de las estenosis y cómo graduar la estenosis, comparando la velocidad del sitio de la estenosis con un sector previo. También hablamos de patrones espectrales consensuados. ¿Qué quiere decir esto? El patrón preobstructivo, típico, el pinito, el patrón posobstructivo típico, que es el parvus tardus. También hablamos del patrón posobstructivo atípico, que es el pinito posobstructivo. Hablamos de vasodilatación, de vasoconstricción distal, y cómo a veces aparecen flujos monofásicos en las arterias tibiales, pero que se deben por ahí a infección, o ejercicio, o a calor. También hablamos de variables fisiológicas, cómo estaría el ejercicio influenciando en los espectros arteriales. Y también hablamos recién de patrones espectrales atípicos no consensuados. Y en moraleja de esta clase, ojo con los flujos distales que parecen normales y conservados, porque puede igualmente haber patología proximal. Y bueno, con esto terminamos un poco con las clases de Doppler arterial, pero siempre hay más, ¿vieron? No se termina todo acá. Me gustaría preguntarles a ustedes si hay alguna pregunta para hacer. Hola Doc, yo quería preguntar si se podría dar el caso de una obstrucción significativa a nivel de la ilíaca y aún así nosotros poder ver patrones normales a nivel de las femorales. ¿Alguna vez ha encontrado algún caso así? Sí, me ha pasado una vez que la verdad lo único que se veía era que la femoral común de un lado tenía velocidades más bajas que la del otro, pero el patrón era trifásico. Y me vino a reclamar el estudio, yo lo informé como normal, y me vino a reclamar el cirujano vascular
un cirujano muy experimentado, ya grande, un señor mayor, que me decía que él sentía que el pulso de la femoral común del lado derecho estaba disminuido con respecto a la del lado izquierdo. Y sí, tenía razón, y había una estenosis en la ilíaca, pero una estenosis muy leve, una estenosis del 50% en la ilíaca. O sea, no se me escapó nada grave, pero bueno, el paciente que tenía claudicación y tenía como el pulso femoral disminuido con respecto al contralateral. Así que sí, puede pasar. La onda espectral igual, el dibujo era un poquito más diferente que la del otro lado, que era perfecta. En cambio la del lado derecho, que tenía la obstrucción, tenía un dibujo un poquito más raro, un patrón trifásico quizás con la pendiente de aceleración más prolongada. ¿Está bien? Sí, Bueno, Doc, muchas gracias. ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a hablar ahora de otra clase que viene a continuación, que es una clase corta, que vamos a hablar de lo que es el índice tobillo-brazo. Voy a proyectar la clase. Y bueno, vamos a hablar de una herramienta que quizás a veces tenemos que utilizar en el consultorio, que es el índice tobillo braquial, o también llamado índice de Yao-Stratnes. Algunos dicen que este test sería el test inicial para evaluar cualquier paciente con sospecha de enfermedad arterial periférica, y muestra, cuando lo hacemos, nos puede demostrar la presencia o la ausencia de enfermedad arterial periférica. También, de acuerdo a cómo nos dé el índice, podemos señalar la severidad del compromiso obstructivo. Y estos señores que ven en pantalla son el doctor Donald Eugene Stratnes, que está arriba, y el doctor James Yao, que son los que describieron la técnica para hacer este índice, pero en realidad se basaron en los trabajos de un señor llamado Gaskell, que en 1956 demostró que en la oclusión arterial era mejor medir la presión arterial sistólica en el maléolo en reposo que el flujo arterial en reposo. Estos señores Stratnes, Yao y otro señor llamado Carter terminaron de demostrar la validez y la utilidad del estudio de las presiones arteriales en los miembros inferiores cuando hay patología obstructiva. Y en realidad lo que vamos a hacer en el índice de tobillo-brazo es tomar la presión arterial, pero en vez de medirla en el brazo, la vamos a medir en las piernas, a nivel del tobillo, en las arterias tibiales. Y lo que vamos a hacer es poner un manguito de presión a la altura de la pantorrilla o un poquito más abajo, y vamos a tomar con un Doppler continuo o también con un ecógrafo, con un transductor lineal, el flujo en las arterias tibial anterior y posterior. Constituye actualmente un test fundamental en la valoración no invasiva del estado del árbol arterial de los miembros inferiores, se utiliza como screening, lo puede hacer el médico diabetólogo o el médico clínico o cardiólogo en el consultorio. Entonces la gran pregunta es quién lo tiene que hacer. Si lo tiene que hacer el médico que hace Doppler, cuando en realidad no se necesita necesariamente de un Doppler para poder hacer esto. En realidad, si tuvieran un aparatito de Doppler continuo, lo podría hacer cualquier médico en el consultorio. Los valores normales, a ver, les hago una pregunta. ¿La presión arterial en el tobillo es más alta o más baja que en los brazos? En los tobillos debería ser más alta, ¿no? En el tobillo la presión es más alta, ¿sí? Contrario a lo que pensamos habitualmente que es más baja. En realidad en las piernas tenemos más presión que en los brazos, ¿sí? Entonces, normalmente la presión sistólica entre la aorta torácica y las arterias distales no disminuye, incluso aumenta levemente debido a la rigidez de la pared arterial y también por las ondas reflejadas. Perdón. Por tanto, la presión sistólica registrada en el tobillo será 10 a 15 milímetros de mercurio superior a la registrada en la arteria humeral.
Cuando hay una estenosis arterial, que puede estar a nivel ilíaco, o a nivel femoral, o a nivel popliteo, ¿qué va a pasar con la presión sistólica del tobillo? Disminuye. Disminuye, o sea, va a tardar más en llegar el pulso. Esa presión distal, ¿sí?, va a estar disminuida, y la magnitud de esa disminución va a depender de la estenosis o de la circulación colateral que haya en el paciente. ¿Cuándo se va a hacer el índice tobillo-brazo? En cualquier paciente que queramos saber si tiene o no obstrucciones arteriales, es decir, enfermedad arterial periférica. O sea, todo aquel paciente que le duelan las piernas al caminar. También en los pacientes que tengan lesiones isquémicas, que tengan los dedos necróticos, que sea un paciente diabético, que querramos saber si tiene o no alguna obstrucción arterial. O sea, pacientes claudicantes, dolor de reposo, úlceras distales, gangrena. Existen otras indicaciones del índice tobillo-brazo, como por ejemplo en el trauma del miembro inferior. Hay algunos emergentólogos que opinan que cuando queremos descartar una lesión vascular, podríamos hacer el índice tobillo-brazo. También luego de realizar una revascularización del miembro inferior, es decir, cuando a un paciente le hicieron un bypass o un stent, deberíamos tomar el índice tobillo-brazo para ver si mejoró en más de 15 milímetros de mercurio. También se puede hacer en pacientes de más de 70 años como screening de enfermedad arterial periférica, en pacientes fumadores de entre 50 y 70 años también como screening, o en menores de 50 años con medio o alto riesgo de enfermedad cardiovascular. No existen verdaderas contraindicaciones, pero en realidad si el paciente tiene mucho dolor en el miembro inferior, porque, no sé, tiene una celulitis o tiene un traumatismo que tiene el dolor, o también si tiene trombosis venosa profunda, bueno, ahí habría contraindicaciones relativas por el riesgo de embolia o por la imposibilidad de tomar el índice cuando no podemos inflar el manguito porque al paciente le duele mucho. También otra contraindicación relativa es la presencia de arterias muy calcificadas, y que por más que nosotros inflemos el manguito de presión hasta 200 milímetros de mercurio, la arteria no colapsa y no deja de haber pulso. Entonces, en ese tipo de pacientes, el índice tobillo-brazo no se va a poder tomar. Entonces, en arterias calcificadas no colapsables, como suele haber en pacientes diabéticos o en renales crónicos, puede ser que no lo podemos tomar. ¿Cómo se hace la metodología para tomar este índice tobillo-brazo? Tratamos de dejar al paciente acostado en reposo durante 10 a 15 minutos. Por eso lo hacemos al finalizar el Doppler arterial y no al comenzar. ¿Por qué? Porque el paciente no ha estado en reposo. Le vamos a tomar la presión sistólica en los dos brazos, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, y lo vamos a tomar a nivel radial, o cubital, o braquial, es lo mismo. Si hay diferencias de presión entre los miembros superiores de más de 20 milímetros de mercurio, se considera que hay uno de los dos brazos que puede tener una obstrucción arterial en la subclavia. Entonces, se va a tomar la presión del brazo más alto. Y le vamos a tomar la presión en ambos miembros inferiores. Vamos a elegir a la arteria pedia, si tenemos el aparatito que usan los cirujanos vasculares, que se llama Doppler continuo, o vamos a elegir a las arterias tibial anterior o posterior, ¿sí?, en el caso de que usemos el ecógrafo. Vamos a poner... Chicos, me están llamando de Sabio. No sé quiénes están a cargo del consultorio de Sabio, pero fíjense porque se ve que no fueron o está pasando algo. Por favor, si lo pueden chequear. Entonces vamos a poner un manguito de presión a nivel del brazo y vamos a tomar el espectro o el pulso de la arteria braquial o de la arteria radial, para tomar la presión sistólica del brazo. Después vamos a poner el manguito de presión a nivel de la pantorrilla o del tobillo, y vamos a tomar la presión a nivel de la arteria tibial anterior y la posterior.
Vamos a inflar el manguito de presión hasta que deja de haber pulso y luego lo vamos a desinflar y en el momento en que vuelve a haber pulso, ese es el momento en el cual vamos a registrar la presión sistólica. A ver, en condiciones normales la presión del tobillo es más alta o igual que la del brazo. Y acá tienen un ejemplo del Doppler continuo, de cómo se puede tomar el flujo en la pedia o en la tibial posterior, pero también existen la manera de tomar el índice del dedo gordo, que es el índice del hallux, que en esos casos habrá que hacerlo sí o sí con un aparatito de presión que se coloque alrededor del dedo. Dicen que es incorrecto poner el manguito de presión en la pantorrilla, que en realidad lo correcto es ponerlo a nivel del tobillo, pero el problema es que tenemos nosotros es que no nos entra el transductor acá abajo como para poder obtener el flujo en la arteria tibial anterior y posterior. Y acá hay un video que les muestro del New England Journal of Medicine, que muestran cómo se debe medir el índice tobillo-brazo. Por favor, díganme que se ve bien. Si me dan el ok de que se está reproduciendo el video. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, nadie me contesta, así que asumo que están viendo. Sí, pero se ve claramente. Bueno, bárbaro. Entonces van a usar un aparatito de Doppler continuo, que es este que usa el cirujano vascular, pero también podemos usar el transductor lineal para evaluar a las arterias tibial anterior y posterior. Vamos a usar un esfingomanómetro. Lo ideal es que sea lo suficientemente ancho que cubra el 40% de la superficie del miembro inferior. Vamos a tomar la presión a nivel del brazo. Ahí se infla el manguito y, bueno, obviamente sabemos tomar la presión sistólica y cuando vuelve el flujo es ahí donde marcamos la presión sistólica, ¿no? Como la presión adecuada. Luego nos vamos del brazo y vamos a las piernas. Entonces ponemos el manguito de presión en las piernas. Nosotros vamos a tener que ponerlo un poquito más arriba para que nos entre el transductor lineal ahí abajo. Ahí se toma el pulso pedio y ahí le ponemos gel y con el aparatito registramos el pulso de la arteria pedia, pero en realidad con el transductor lineal vamos a, en realidad primero registrar el flujo de la arteria tibial anterior. Discúlpenme, pero no sé qué pasó, que me volvió para atrás el video. No sé por qué. A ver, voy a dejar de compartir y les voy a proyectar el video por sí solo para volver al punto y poder regular. Poder regular bien dónde quiero la reproducción. Apply the Doppler probe to this area and inflate the blood pressure cuff to 20 to 30 millimeters of mercury above the level of flow Ahí voy, cessation. Then slowly deflate the cuff until you hear the sound of the Acá systolic tenemos un pressure video. and record it. Denme un segundito, por favor. Que estoy un poquito enquilombada, pero ya Repeat the voy. procedure for the posterior tibial artery. Once you have completed the measurement, remove the cuff and place it over the contralateral leg. Repeat the procedure for the contralateral dorsalis pedis Ahí and vamos. posterior Entonces vamos a donde... anterovalve environment. Ahí. Field pulse and apply gel in order to note the systolic value, rated initially by palpation or identified by Doppler alone if no pulse is felt.
Presten atención ahora en el video cómo van a escuchar los ruidos del flujo. Y se van a dar cuenta que por el ruido que escuchan, cómo el flujo es monofásico, bifásico o trifásico. Así que presten atención ahora al ruido que van a escuchar. ¿Sí? You should obtain an arterial Doppler signal, which can be monophasic, biphasic, or triphasic. Apply the Doppler. Bueno, ¿vieron cómo se escucha? Se los vuelvo a poner como para que vean el tipo de cómo uno puede escuchar el patrón que estamos viendo además en la pantalla. Así que presten atención a esto. You should obtain an arterial Doppler signal, which can be monophasic, biphasic, or triphasic. Apply the Doppler probe to this area and inflate the blood pressure cuff to 20 to 30 millimeters of mercury above the level of flow. Van a inflar el manguito de presión hasta 200, 220 milímetros de mercurio, hasta que deje de haber flujo en la arteria que están evaluando, en este caso la pedia, o cuando hagamos el Doppler, con el transductor lineal, la tibial anterior. Cessation. Then slowly deflate the cuff Luego until you hear the desinflamos el sound of the manguito de systolic presión pressure and record it. y vuelve el flujo en un momento dado. Cuando vuelve el flujo, esa es la presión sistólica que debemos marcar como presión sistólica de la arteria tibial anterior. Repeat the procedure for the posterior tibial artery. Once you have completed the measurement, remove the cuff and place it over the contralateral leg. Repeat the procedure for the contralateral dorsalis pedis and posterior tibial arteries. Bueno, muy bien. Dejamos de compartir el video y volvemos a la clase. Entonces, ¿cómo interpretamos el índice tobillo-brazo? Es el cociente, es la división entre la presión sistólica máxima del tobillo dividido la presión sistólica del brazo. ¿Qué presión vamos a elegir en el tobillo? Entre la arteria tibial anterior y la posterior. ¿Cuál es la que elegimos? La más alta. Y la vamos a dividir por la presión sistólica del brazo, pero ¿cuál de los dos brazos? El que nos haya dado más alto. No vamos a hacer una correlación entre la pierna derecha con el brazo derecho, la pierna izquierda con el brazo izquierdo, no. Vamos a elegir de los dos brazos al que tiene presión más alta y la vamos a usar esa presión de referencia para cualquiera de las arterias que evaluemos en el miembro inferior. Y del lado derecho, del miembro inferior derecho, vamos a elegir cuál de las dos arterias, la tibial anterior o la posterior, la que dé más alta. Entonces, recuerden que el 80 al 10% de la población puede no tener pulso pedio por hipoplasia de la arteria tibial anterior. Así que en esos casos puede ser que no encuentren el flujo de la arteria. Y al hacer la cuenta entre la tibial y la humeral, recuerden que el índice es tobillo-brazo, por lo tanto siempre va arriba en la división, el divisor es, el dividendo, o sea, en la cuenta siempre dividen la presión del tobillo dividido la presión del brazo. Y el valor normal es mayor a 0,9. Algunos dicen mayor a 1, pero un valor entre 0,9 y 1 es como muy limítrofe y se considera normal. Cuando da menor a 0,9 es patológico, y entre 0,4 y 0,9 hablaría de isquemia leve a moderada. Mientras que cuando da menor a 0,4 habla de isquemia grave, y algunos dicen que menor a 0,3 habla de isquemia crítica, y que implica que el paciente necesita revascularización. Acá tienen valores, ven, del libro de Pellerito-Pollack, que un valor menor a 0,3 es un valor crítico. Entonces, vamos a denominar al índice tobillo-brazo como alterado o patológico cuando está disminuido menor a 0,9 o cuando da aumentado mayor a 1,3.
¿Esto qué significa? Que cuando la arteria está dura, difícil de comprimir, también es patológica. Un índice disminuido menor a 0,9 tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 95 al 100% para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, es decir, presencia de estenosis mayor del 50%. Estos pacientes tienen elevado el riesgo cardiovascular, pueden hacer un infarto, pueden hacer una ACV. Por eso, el tomar el índice tobillo-brazo y que nos dé alterado, no solo es un signo de enfermedad arterial periférica, también es un signo de aumento del riesgo cardiovascular. Un segundito que voy a enchufar la computadora. Entonces, un índice tobillo-brazo mayor a 0,5, no, pero por debajo de 0,9, nos habla de isquemia moderada. Es decir, que hay un riesgo bajo de progresión a isquemia crítica, sin amputaciones a 6.5 años de seguimiento. Cuando el valor da por debajo de 0,5, hay un riesgo de progresión a isquemia crítica. Por debajo de 0,4, algunos dicen que es isquemia severa, otros dicen por debajo de 0,3. Y eso indica que el paciente va a tener dolor de reposo en la extremidad, también puede tener úlceras y gran gangrena, y probablemente termine en una amputación si es que no se revasculariza. Estos valores indican baja probabilidad de cicatrizar lesiones tróficas distales sin revascularización previa y se asocian a un alto riesgo de pérdida de la extremidad y fallecimiento. Chicos, acá me dicen que en realidad lo que está pasando en Sabio es que la persona que fue no tiene clave de RIS. ¿Quién es que fue hoy a Sabio? ¿Alguien sabe quién fue? Yo creo que nadie me está escuchando por momentos, pero bueno, no importa. En grados avanzados de isquemia, la presión arterial es tan baja que en ocasiones no se aprecia una señal arterial nítida tras el deshinchado del manguito, y es frecuente confundir con venas satélites. Se considera que cuando un paciente ha sido reperfundido, tiene que mejorar el índice tobillo-brazo después de la cirugía en 0.15. O sea que mejora la presión sistólica del tobillo. Pero si ese paciente empeora, la perfusión a lo largo del tiempo y el bypass se empieza a tapar, en esos casos vamos a ver un deterioro de la presión de perfusión del tobillo y una caída del índice tobillo-brazo en más de 0.15. Tener un índice aumentado también es patológico. Cuando no podemos colapsar la arteria con el manguito de presión o cuando el índice da más alto de lo que debería, se considera falsamente elevado o imposible de medir. Y ello sucede cuando la arteria tiene calcificaciones en la pared arterial, sobre todo en pacientes diabéticos o insuficientes renales crónicos. Un índice mayor a 1.4 o 1.3, como dicen algunas publicaciones, eso nos indica que tiene una afectación grave aterosclerótica de los miembros inferiores, y eso está asociado a un incremento de la mortalidad a mediano y largo plazo en estos pacientes, por aumento del riesgo cardiovascular. Y esto tiene que ver con estas arterias que por ahí hasta se ven en una placa. ¿Sí? Arterias que capaz que tienen calcificaciones vasculares tan importantes que se ven en una radiografía. Recuerden que el índice tobillo-brazo puede tener, la toma de este índice puede estar limitado en pacientes con arterias muy calcificadas, pacientes con obesidad mórbida o delgadez extrema, o pacientes con úlceras en la región del tobillo, o incisiones posoperatorias o hematomas. También pacientes que tienen una estenosis grave, pero tienen muy buena circulación colateral, puede ser que el índice tobillo-brazo nos dé mejor de lo que debería, y eso nos haga pensar que el paciente por ahí no tiene patología cuando en realidad sí la tiene.
O sea que la red colateral abundante hace que el índice esté mejor, pero el paciente va a estar mejor, porque quizá no va a claudicar, porque tiene muy buena circulación colateral. También otra limitación es cuando hay una estenosis de la subclavia bilateral, que eso nos impide tomar la presión sistólica de la arteria humeral correctamente. Y como les dije, también pueden pedirle la toma de la presión a nivel del hallux. Pero este índice hallux brazo, en realidad solo se puede realizar si ustedes tuvieran un manguito de presión que lo puedan poner a nivel del dedo gordo del pie. Si no, con los manguitos de presión colocados a nivel del tobillo, no se puede realizar. Y bueno, así se toma el índice del hallux, ¿sí? Con un manguito de presión sobre un presurómetro muy especial que nos permite tomar la presión del dedo gordo. Y bueno, en conclusión, el índice tobillo-brazo es la prueba objetiva más eficiente y sencilla para documentar la existencia de enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores. Es una prueba poco solicitada y practicada que puede ser realizada fácilmente en el consultorio médico, aunque en realidad sabemos que ¿por qué no se utiliza en nuestro país? Que es una técnica engorrosa, difícil, que no hay personal entrenado en hacerla. Y la otra es, ¿quién lo tiene que hacer? ¿El médico o lo tiene que hacer un técnico? El tiempo médico es muy valioso y quizás esta técnica la pueda realizar un técnico. Y bueno, esta es mi hija Lara, hace muchos años en Córdoba, en Mendoza, que es un lugar maravilloso de la República Argentina, que si alguna vez tienen la oportunidad de conocerlo, no se van a arrepentir. Y bueno, está haciendo lo que se llama el baile del Jabberwocky. No sé si alguno vio la película de Alicia en el País de las Maravillas, pero la versión nueva, la que está hecha con humanos, ¿no? Con actores. Y bueno, supongo que ustedes a esta altura de las cosas, después de todos los conocimientos que yo les vengo dando, podrían hacer un baile del Jabberwocky para despejarse y descontracturarse. Y bueno, con esto terminamos la charla de hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. El cañón del Atuel, muy bien, sí, tal cual. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Doctor, una pregunta. El índice Dime. tobillo-brazo, nosotros, digamos, yo he visto cuando hacemos el consultorio con usted que a veces usted lo toma. O sea, ¿en qué casos específicamente sería bueno tomarlo y agregarlo al informe? O simplemente es como para complementar algo que ya vimos en el Doppler. Porque le pregunto, porque qué días hablando con unos doctores de cardiología decían que ellos quisieran que nosotros lo hiciéramos todo el tiempo y se lo notáramos en los informes. Yo le dije que eso es imposible. Decirle Que que lo eso hagan ellos. sí, eso les dije yo. Pero Que quería es saber fácil cómo de un caso. realizar. Bueno, decirle que es una técnica fácil de realizar y que nosotros no tenemos problema en enseñárselo a hacer y que lo hagan ellos. Porque nosotros no vamos a estar perdiendo el tiempo nuestro del especialista en diagnóstico por imágenes para hacer una técnica que la puede hacer el cardiólogo, o el clínico o el diabetólogo, nada más que la tienen que aprender a hacer. Que sería fácil que nos la enchufen a nosotros, pero que la hagan ellos. Y que yo cuando hago el índice tobillo-brazo, por más que no está pedido, cuando hay una estenosis arterial muy importante y yo quiero saber cómo está el lecho distal, yo quiero saber si ese paciente va a ser necesario operarlo o no. Si yo le tomo un índice tobillo-brazo a un paciente que tiene una arteria ocluida o una arteria con una estenosis en tándem, entonces voy a la arteria tibial anterior y posterior y tienen buena presión en el tobillo, quizás ese paciente no requiera revascularización. Por más que la estenosis sea muy severa o por más que tenga una oclusión arterial. Y ese paciente capaz que no tiene ni siquiera claudicación o tiene una claudicación leve. Entonces, yo le tomo el índice tobillo-brazo para saber, para que el cirujano vascular sepa si lo va a tener que revascularizar o no. Entonces, es una manera de poner en evidencia la circulación colateral. Y si esa circulación colateral es eficiente o no. No sé si respondí tu pregunta, Expedito. Sí, gracias. Bueno, y decirle que no tengo problema a los cardiólogos de enseñarles y darles una clase a ellos para mostrarles cómo se hace. ¿Mm? Y que lo puedan hacer ellos.
Yo les dije a ellos que eso es algo que ellos deberían hacer en su consultorio si quieren, si les parece muy importante y todo, pero bueno, les comento que me dijeron eso. Bueno, pero vos no te niegues, pero deciles que la doctora Crosta no tiene ningún problema en enseñarles a ellos cómo se hace. ¿Eh? Lo mismo a los diabetólogos. En el polo de Malvinas Argentinas tenemos un centro de diabetes que hace mucho pie diabético, y en un momento dado, cada Doppler arterial de miembros inferiores que ellos pedían decía con medición del índice tobillo-brazo. Entonces yo me quejé y les dije que no tenía ningún problema en enseñarles a hacerles el estudio a ellos, pero que yo no tengo personal suficiente entrenado en Doppler, que además le haga a toda su población de diabéticos un índice tobillo-brazo porque sí. Que se la hagan ellos. Que yo le hago los Doppler arterial que ellos necesiten, pero no le voy a estar haciendo el índice tobillo-brazo a todos los pacientes. Que lo pueden hacer ellos y que no tengo problema en enseñarles. ¿Está bien? Perfecto, doctora, gracias. Porque si no, el día de mañana también el cardiólogo nos va a pedir que le tomemos la presión a los pacientes. Porque ellos no tienen el tiempo muy ocupado y no le pueden tomar la presión a los pacientes. Bueno, esto es lo mismo, es tomarle la presión pero en las piernas. Entonces, si tanto te interesa saber si tu paciente tiene un problema arterial, bueno, tomarle la presión en las piernas, no es tan complicado. Bueno, me despido y hasta la próxima. Espero que las clases les sean de utilidad. Y bueno, a los que están en primero, sepan disculpar si algunas clases son muy complejas, pero bueno, esto en algún momento dado, ustedes van a empezar a progresar en el conocimiento del Doppler, y quizás estos conocimientos los van a terminar de entender. Pero está bueno igual que escuchen y que presten atención, porque es como un primer paso, como un primer entendimiento de todo esto, y escuchar por primera vez esto quizá uno no lo termina de entender, pero más adelante sí. Así que estos conocimientos van entrando de a poco, y no se desesperen bueno, que no son tan difíciles de entender. Bueno, que les vaya bien, chicos. Chao, hasta la próxima.